Heute stehe ich als deutscher Soldat vor Ihnen an einem Ort, der weit mehr ist als ein Friedhof. Der deutsche Soldatenfriedhof auf Cuacos de Yuste ist ein Ort der Erinnerung, der Mahnung und des Nachdenkens. Estimados presentes, hoy me encuentro ante ustedes como soldado alemán en un lugar que es mucho más que un cementerio. El cementerio militar de Cuacos de Yuste es un lugar de memoria, de advertencia y de reflexión. Aquí descansan 180 soldados alemanes. Cada uno de ellos tenía un nombre, una familia, amigos y esperanzas para su vida. Cada uno de ellos era un ser humano cuyo camino fue truncado por la guerra y la violencia. Cuando nos detenemos entre estas tumbas, no vemos solo piedras y nombres, vemos destinos. Como soldado, siento en este lugar una responsabilidad especial. Las personas que aquí han encontrado su último reposo también vistieron un uniforme en su vida. Vivieron en una época diferente y en circunstancias distintas. Sus historias nos recuerdan las consecuencias que la guerra puede tener para el individuo y para generaciones enteras. Nuestra misión como militares de las Fuerzas Armadas Alemanas consiste hoy en proteger la paz, la libertad y los valores de nuestra ley fundamental. Precisamente por ello, lugares como este son tan importantes. Nos muestran el precio que exige la guerra y por qué debemos hacer todo lo posible para preservar la paz. Durante nuestra misión de mantenimiento de tumbas de guerra, hemos cuidado las sepulturas, conservado las instalaciones y nos hemos ocupado de los destinos de quienes aquí están enterrados. Con ello quedó claro que el trabajo de memoria significa mucho más que el cuidado de las tumbas. Significa asumir la responsabilidad
por el pasado, por el presente y por el futuro. Me conmueve especialmente que este cementerio se encuentre lejos de la patria alemana. Los soldados que aquí descansan murieron muy lejos de sus familias y de sus hogares. Muchos de ellos nunca pudieron regresar. Por eso es aún más importante que se preserve su memoria. Los 180 soldados de Cuacos de Yuste ya no pueden contar sus propias historias. Por eso nos corresponde a nosotros mantener vivo su recuerdo. No para glorificar la guerra, sino para hacer visibles sus consecuencias y aprender de ellas. El hecho de que hoy podamos conmemorar juntos con alemanes en España es una señal de reconciliación y de amistad entre nuestros países. Muestra cuán valiosas son la paz, la cooperación y el respeto mutuo. Cuando abandonemos este lugar, no deberíamos llevarnos solo el recuerdo de quienes aquí reposan. También deberíamos llevarnos la responsabilidad de comprometernos con la paz, la democracia y la humanidad. Porque la paz no es algo que pueda darse por sentado, debe preservarse de nuevo cada día. Permitámonos hoy recordar a los 180 soldados que han encontrado aquí su último descanso. Y permitámonos al mismo tiempo recordar a todas las víctimas de la guerra y la violencia. Que nunca olvidemos sus destinos. Muchas gracias.